Ciencia ficción. Ciencia ficción es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Algunos autores estiman que el término es una mala traducción del inglés science fiction y que la correcta es ficción científica. Nacida como género en la década de 1920, aunque hay obras reconocibles muy anteriores, y exportada posteriormente a otros medios, como el cinematográfico, historietístico y televisivo, tiene un gran auge desde la segunda mitad del siglo XX debido al interés popular acerca del futuro que despertó el espectacular avance tanto científico como tecnológico alcanzado durante todos estos años. Es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción puede girar en torno a un abanico grande de posibilidades: viajes interestelares, conquista del espacio, consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana a causa de mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, civilizaciones alienígenas, etc. Esta acción puede tener lugar en un tiempo pasado, presente o futuro, o, incluso, en tiempos alternativos ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario espacios físicos, reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres, o el espacio interno de la mente. Los personajes son igualmente diversos. A partir del patrón natural humano, recorre y explota modelos antropomórficos hasta desembocar en la creación de entidades artificiales de forma humana, robot, androide, cyborg, o en criaturas no antropomórficas. Entre los estudiosos del género no se ha podido llegar a un consenso amplio sobre una definición formal, siendo este un tema de gran controversia. En general se considera ciencia ficción a los cuentos o historias que versan sobre el impacto que producen los avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales, presentes o futuros, sobre la sociedad o los individuos. La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos, debido a una transformación del escenario narrativo, basado en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. La ciencia ficción es un tipo de ficción no realista que no está basada en fenómenos sobrenaturales. Su nombre deriva de una traducción bastante literal del término en inglés, ya que la traducción apropiada siguiendo las reglas del castellano sería ficción sobre la ciencia dos sustantivos, como el nombre original en inglés, y algunos lo llevan a traducir ficción científica sustantivo más adjetivo, pero esto sería en inglés es scientific fiction. Si bien muchos expertos opinan que debería utilizarse este último, ficción científica, el término ya está arraigado a la cultura popular. El término original en inglés se escribe con un guión de unión cuando ocupa la función de un adjetivo o de un complemento. Por ejemplo, science fiction novel, novela de ciencia ficción. Para tales casos, en inglés, puede usarse si se lo desea la abreviatura sci-fi. Este uso anglosajón del guión ha dado lugar a nuevos malentendidos lingüísticos, pues el guión en español aglutina sustantivos donde el segundo modifica al primero, es decir, al contrario que en inglés. Por tanto, el uso ciencia ficción en castellano no solo es una falta de ortografía, sino que se distancia aún más del significado original en inglés. En español la regla ortográfica del término ciencia ficción, escrito correctamente siempre sin guión, no es otra que la de la adjetivación del segundo substantivo, como en los términos hombre lobo o hombre rana, escritos siempre sin guión. En castellano también se utilizan las iniciales CF para referirse al género. Historia de la literatura de ciencia ficción. El término ciencia ficción fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback cuando lo incorporó a la portada de una de las revistas de narrativa especulativa más conocidas de los años 1920 en Estados Unidos. Amazing Stories. El uso más temprano del mismo parece datar de 1851 y es atribuido a William Wilson, pero se trata de un uso aislado y el término no se generalizó con su acepción actual, hasta que Gernsback lo utilizó de forma consistente, después de hacer un intento previo con el término science fiction que no llegó a cuajar. Es muy posible que hoy se usara la palabra cientificción, pero Gernsback se vio obligado a vender su primera publicación, que tenía ese nombre. Sin darse cuenta, había vendido los derechos sobre el término y muy a pesar suyo se vio obligado a dejar de usarlo y utilizar en su lugar el término ciencia ficción. De modo, que hasta el año 1926 la ciencia ficción no existía como tal.
Hasta dicha fecha las narraciones que hoy día no dudamos en calificar de ciencia ficción recibían diversos nombres, tales como viajes fantásticos, relatos de mundos perdidos, utopías, o novelas científicas. El canadiense John Clute denomina a esta época anterior a la eclosión del género protociencia ficción. Protociencia ficción y ciencia ficción primitiva, 1818-1937. A pesar de la existencia de una protociencia ficción francesa que consta del viaje filosófico a un país desconocido para los habitantes de la Tierra, 1761, de Daniel Jos de Villeneuve y el año 2440, 1771, del prerromántico francés Louis Sébastien Mercier, e incluso de una española, integrada por el viaje estático al mundo planetario, 1780, de Lorenzo Herbas y Panduro y el viaje de un filósofo a Selenópolis, 1804, de Antonio Marqués y Espejo, para muchos, para los anglosajones, sobre todo, la primera obra de ciencia ficción con contenidos similares a los del género, tal y como hoy se entiende, se remonta a 1818, año en que se publica Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Aunque algunos ven elementos de ciencia ficción en leyendas y mitos muchos siglos antes. En la mitología griega, se cuenta que Dédalo, el padre de Ícaro y constructor del laberinto de Creta, construyó estatuas de madera que eran capaces de moverse solas, una primitiva referencia a los modernos robots. Y en el folclore judío también está presente el mito del golem. Incluso el viaje a la luna fue objeto de iniciativas literarias antes de 1818. Luciano de Samosata, siglo II, en una novela corta, Historia verdadera, relata un viaje a la luna en un barco arrastrado por una providencial tromba de agua. Sin embargo, las más conocidas primerizas historias de viajes a la luna son la de Cyrano de Bergerac, en el siglo XVII, y la del barón de Munchausen, siglo XVIII. Sin embargo, Carl Sagan e Isaac Asimov coinciden en que Somnium, 1634, de Johannes Kepler es el primer relato de ciencia ficción como tal. Somnium describe a un aventurero que viaja a la Luna y muestra la preocupación de Kepler por el tema de cómo se verían los movimientos de la Tierra desde la Luna. Habrá algunos que cuestionen la calificación de estas obras como ciencia ficción, ni siquiera como protociencia ficción. El propio John Clute excluye la obra de Bergerac frente a otros que consideran que Otros Mundos es auténtica ciencia ficción, ya que a pesar de estar escrito en tono de comedia recurre a los términos científicos de la época. En cualquier caso, cualquiera de estos clásicos cuentos heredan gran parte del espíritu del racionalismo cartesiano del siglo XVII que sentó las bases de la ciencia moderna. Resulta difícil establecer límites. Clute, en su Enciclopedia Ilustrada, pone en duda la existencia del género antes de finales del siglo XVII, pero cita como precursor a Tomás Moro, que en su más famosa obra, Utopía, 1516, describe en forma de narración una sociedad perfecta que reside felizmente en la isla Utopía. Sin embargo, como se comenta más arriba, casi todos los expertos reconocen que la obra que supuso un antes y un después en la concepción de la literatura de ficción científica fue la obra de Shelley. Los primeros años tras la aparición de Frankenstein dieron pocos frutos. Se puede destacar quizá otra de las obras de Shelley como El último hombre. En la década de 1830, el estadounidense Edgar Allan Poe anticipó igualmente la narrativa de ciencia ficción, o ficción científica, en relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, El poder de las palabras, Revelación mesmérica, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, Un descenso al Maelstrom, Von Kempelen y su descubrimiento, etc. Dichos relatos reúnen algunos de los elementos primitivos de la ciencia ficción, como el mesmerismo y los viajes en globo muy en boga en aquella época y la especulación cosmológica, también presente en su visionario ensayo Eureka, en el cual parecen describirse los agujeros negros y algo parecido al Big Crunch. Posteriormente, en la década de 1850 aparece el que probablemente pasa por ser uno de los autores más prolíficos del siglo XIX en el campo de las aventuras de corte científico. Julio Verne, quien en 1863 publicó su primera obra con contenido de ficción científica. 5 semanas en globo. La aparición de esta obra supone un hito. A partir de su publicación, este género empieza a transformar sus intenciones. La ciencia subyacente pasa de ser un motivo de inquietud o de preocupación por lo desconocido, a ser un soporte de historias de aventuras y descubrimientos. Ciencia ficción primitiva. Europa.
La rama europea de la ciencia ficción comenzó propiamente a finales del siglo XIX con las novelas científicas de Julio Verne, 1828-1905, cuya ciencia se centraba más bien en invenciones, así como con las novelas de crítica social con orientación científica de H. G. Wells, 1866-1946. Sin embargo, aunque Wells suele ser reconocido como el gran iniciador del género, Roger Lucas demuestra que solo fue el más influyente de una corriente que comenzó pocos años antes. Wells y Verne rivalizaron en la primitiva ciencia ficción. Los relatos y novelas cortas con temas fantásticos aparecieron en las publicaciones periódicas en los últimos años del siglo XIX, y muchos de ellos emplearon ideas científicas como una excusa para lanzarse a la imaginación. Aunque es más conocido por otros trabajos, Sir Arthur Conan Doyle también escribió ciencia ficción. El único libro en el que Charles Dickens se aventura en el territorio de la especulación científica y los extraños misterios de la naturaleza, en contraposición a los claramente sobrenaturales fantasmas de Navidad, fue en su novela Bleak House, 1852, en la que uno de sus personajes muere por combustión humana espontánea. Dickens investigó casos registrados de tal efecto antes de escribir sobre el tema para ser capaz de contestar a los escépticos que se escandalizaran con su novela. El siguiente gran escritor británico de ciencia ficción tras H. G. Wells fue John Wyndham, 1903-1969. A este autor le gustaba referirse a la ciencia ficción con el nombre de fantasía lógica. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Wyndham escribió exclusivamente para las revistas pulp, pero tras la contienda se hizo famoso entre el público en general, más allá de la estrecha audiencia de los fans de la ciencia ficción. La fama le vino de la mano de sus novelas El Día de los Trífidos, 1951, El Kraken acecha, 1953, Las Crisálidas, 1955, y Los Cuclillos de Miigwech, 1957. Fuera del ámbito anglosajón hay que destacar la figura de Karel Apek, introductor del término robot en su obra teatral Roar y creador del clásico de la ciencia ficción La Guerra de las Salamandras en 1937. Estados Unidos. En los Estados Unidos de América el género puede remontarnos a Mark Twain y su novela Un Yankee en la corte del rey Arturo, una novela que exploraba términos científicos aunque fueran enmarcados en una ficción caballeresca. Mediante el recurso a la transmigración del alma y la transposición de épocas y cuerpos, el Yankee de Twain es transportado hacia atrás en el tiempo y arrastra consigo todo el conocimiento de la tecnología del siglo XIX. Los resultados son catastróficos, ya que la caballeresca aristocracia del rey Arturo se ve pervertida por el notable poder de destrucción que ofrecen máquinas como las ametralladoras, los explosivos y el alambre de espino. Escrita en 1889, Un Yankee parece predecir sucesos que tendrían lugar 25 años después en 1914, cuando las viejas ideas caballerescas europeas en lo tocante al arte de la guerra acabarían hechas pedazos por las armas y las tácticas de la Primera Guerra Mundial. Otro autor que escribió algunas historias de este tipo es Jack London. El autor de las novelas de aventuras en el salvaje Yukon, Alaska, y el Klondike, también escribió historias sobre extraterrestres, The Red One, sobre el futuro, El Talón de Hierro, o sobre los conflictos del futuro, La invasión sin precedentes. También escribió una historia sobre la invisibilidad y otra sobre un arma de energía para la que no existía defensa alguna. Estas historias impactaron en el público estadounidense y comenzaron a perfilar algunos de los temas clásicos de la ciencia ficción. Pero el autor estadounidense que mejor simboliza el nacimiento en Estados Unidos de la ciencia ficción como género de masas es Edgar Rice Burroughs, quien, poco antes de la Primera Guerra Mundial, publicó Bajo las lunas de Marte, 1912, en varios números de una revista especializada en aventuras. Burroughs siguió publicando en este medio durante el resto de su vida, tanto fantasía científica como historias de otros géneros, misterio, horror, fantasía y, cómo no, su personaje más conocido, Tarzán. Pero, las historias de John Carter, Ciclo de Marte, y Carson Napier, Ciclo de Venus, aparecidas en aquellas páginas, hoy día se consideran joyas de la ciencia ficción más temprana. No obstante, el desarrollo de la ciencia ficción estadounidense como género literario específico hay que retrasarlo hasta 1926, año en el que Hugo Gernsback funda Amazing Stories, creándose la primera revista dedicada exclusivamente a las historias de ciencia ficción. Por otra parte, dado que como es bien conocido, fue él quien eligió el término science fiction para describir a este género incipiente, el nombre de Gernsback y el vocablo al que dio origen han quedado unidos para la posteridad.
Las historias que se publicaban en esta y otras exitosas revistas Pulp, Weird Tales, Black Mask, no gozaban del aval de la crítica seria, que en su mayoría las consideraban sensacionalismo literario. Sin embargo, fue en estas revistas, que mezclaban a partes iguales la fantasía científica con el terror, donde empezaron a brillar algunos de los grandes nombres del género, como Howard Phillips Lovecraft, Fritz Leiber, Robert Bloch, Robert E. Howard, etc. Todo ello atrajo a muchos lectores a las historias de especulación científica propiamente dicha. La Edad de Oro, 1938-1950. La primera edad de oro de la ciencia ficción, reconocida a menudo como la etapa comprendida entre 1939 y 1946, fue un período donde el género de la ciencia ficción comienza a atraer la atención del público, y donde muchas historias clásicas de este género fueron publicadas. En la historia de la ciencia ficción, la Edad de Oro fue precedida por la era Pulp de los años 1920 y 1930, y precede a la nueva ola de los años 1960 y 1970. Según el historiador Adam Roberts, la Edad de Oro valoriza una forma particular de escritura. Ciencia ficción dura, narraciones lineales, héroes que resuelven problemas o contrarrestan amenazas en un lenguaje de aventura tecnológica o space opera. Desde Hernsback a Campbell. Una de las grandes influencias para el inicio de la Edad de Oro fue John W. Campbell, quien se transformó en un personaje legendario del género tras ser director y editor de varias revistas de ciencia ficción, incluyendo Astounding Science Fiction, hasta el punto en que el mismo Isaac Asimov señalaba que, en los años 1940, Campbell dominaba el campo hasta el punto en que parecía verse todo de ciencia ficción. Bajo el mando de Campbell, este género desarrolló más realismo y profundidad psicológica a la hora de caracterizar a sus personajes, superando lo exhibido en la era de la superciencia hernsbackiana. La mayoría de los fans concuerdan en que esta época comenzó alrededor de 1938 o 1939. El número de julio de 1939 de Astounding Science Fiction contiene las primeras historias publicadas de A.E. Van Vogt e Isaac Asimov, ambas citadas frecuentemente como el punto de partida de la Edad de Oro. Avances en el género. Varios de los tropos más perdurables del género se encuentran en la literatura de la Edad de Oro. El subgénero de la space opera fue prominente con los trabajos de E. Doc Smith. Isaac Asimov estableció la norma de las 3 leyes de la robótica, comenzando con el cuento embustero de 1941. Y también durante este período se escribieron varios clásicos del género, como las sagas Fundación y Lensman. Otra característica frecuente de dicha etapa fue la celebración de logros científicos y del sense of wonder. Al respecto, la novela de Asimov titulada Anochecer ejemplifica este hecho. Como en una sola noche, la civilización del planeta se siente abrumado por la revelación de la inmensidad del universo. Las novelas de Robert Heinlein de los años 1950, tales como The Puppet Masters, Estrella Doble y Starship Troopers, expresan la ideología del libertarismo, que acaparó gran parte de la Edad de Oro. A nivel regional, en América del Sur, destacan las obras Alguien mora en el viento, 1959, Los Altísimos, 1959, y El que merodea en la lluvia, 1961, de Hugo Correa, Opus 2, 1967, de Angélica Gorodischer y compilaciones como Memorias del Mañana, 1966, y Adiós al futuro, 1967, entre otras. Además, durante esta etapa resurgió como tema central tanto lo religioso como lo espiritual, que ya habían sido utilizados en la protociencia ficción antes del intento de eliminación que la era de Hugo Gernsback había llevado adelante al imponer la visión de science fiction. Entre los trabajos más significativos de dicha narrativa se encuentran Crónicas marcianas de Bradbury, El fin de la infancia de Clark, Un caso de conciencia de Blish y Cántico por Leibowitz de Miller. Relevancia cultural. Como fenómeno que ha afectado la psique de la mayoría de los jóvenes estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, la Edad de Oro de la ciencia ficción dejó una marca en la sociedad, no solo de Estados Unidos. En particular, el comienzo de esta etapa coincidió con la primera Worldcon en 1939, y especialmente para los aficionados, la ciencia ficción se convirtió en una poderosa fuerza social. Particularmente en este período, el género tuvo una influencia indirecta significativa en los campos militar, tecnologías de la información, Hollywood y en la ciencia, especialmente en las industrias biotecnológica y farmacéutica. Fin de la Edad de Oro.
Resulta más complejo especificar el fin de la edad de oro de la ciencia ficción que su comienzo, aunque diversos factores coincidentes cambiaron a este género a mediados de la década de 1950. Entre estos, uno de los más importantes fue, quizás, la rápida contracción del mercado pulp. Fantastic Adventures y Famous Fantastic Mysteries cerraron en 1953, Planet Stories, Startling Stories, Trading Wonder Stories y Beyond en 1955, Other Worlds y Science Fiction Quarterly en 1957, Imagination, Imaginative Tales e Infinity en 1958. Al mismo tiempo, la presencia de la ciencia ficción en televisión y radio mermaron con la cancelación de Captain Video, Space Patrol y Tom Corbett, Space Cadet en 1955. La ciencia ficción había florecido con los cómics a principios de los años 1950, época en la que no existían restricciones en el material publicado hacia el público juvenil. Sin embargo, con la introducción del Comics Code Authority en 1954, el género se vio seriamente afectado, y una de las publicaciones más notables de Ed Comics, Incredible Science Fiction, fue cancelada a fines de 1955. Así, la segunda mitad de la década de 1950 comenzó con una marcada reducción de la visibilidad de la ciencia ficción como género. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos que culminaron con el lanzamiento del Sputnik 1 en octubre de 1957 redujo la brecha entre el mundo real y el mundo de la ciencia ficción, desafiando a los autores a ser más audaces y más imaginativos, en un esfuerzo para no convertirse en titulares del ayer. Nuevos géneros de ciencia ficción comenzaron a surgir, centrándose menos en los logros de los seres humanos en las naves espaciales y laboratorios, y mucho más sobre cómo esos logros podrían cambiar la humanidad. La Edad de Plata, 1951-1965. Posiblemente, el que puede tal vez considerarse como primer título notable de la posguerra no fue escrito por un autor habitualmente catalogado como escritor de ciencia ficción y, de hecho, el libro ni siquiera fue catalogado como tal por su editor. Pero sin duda lo es, y le dio a su autor fama mundial. Nos referimos a 1984-1948, de George Orwell. Pero la mejor tarjeta de visita del período de los años 1950 es su interminable lista de escritores que han sido la columna vertebral del género hasta casi finales de siglo. Robert Heinlein, Isaac Asimov, Clifford Simak, Arthur C. Clarke, Paul Anderson, Philip K. Dick, Ray Bradbury, Frank Herbert, Stanislav Lem y muchos otros. En cuanto a los títulos, de esta época son libros que hoy son considerados clásicos. Crónicas marcianas o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Mercaderes del espacio de Frederick Policier y Lem Kornbluth, Más que humano de Theodore Sturgeon. Sin olvidar El fin de la eternidad de Isaac Asimov, y Lotería solar o El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Algunas de ellas serían adaptadas al cine o la televisión. La naranja mecánica de Anthony Burgess es un buen ejemplo de ello. También es en esta época cuando empiezan a otorgarse los premios Hugo, cuya primera edición fue en 1953. En realidad, pese a que desde el punto de vista académico se ha venido en calificar como edad de oro a la etapa comprendida entre los años 1938 y 1950, para muchos, esta época debería extenderse unos 15 años. Otra novela importante de este período es Dune, 1965, de Frank Herbert. La nueva ola. Los años transcurridos entre 1965 y 1972 son el período de mayor experimentación literaria de la historia del género. En Reino Unido, se puede asociar con la llegada de Michael Moorcock a la dirección de la revista New Worlds. Moorcock, entonces un joven de 24 años, dio espacio a las nuevas técnicas ejemplificadas en la literatura de William Burroughs y J. Ballard. Los temas empezaron a distanciarse de los tan manidos robots e imperios galácticos de las edades de oro y plata de la ciencia ficción, centrándose en temas hasta entonces inexplorados. La consciencia, los mundos interiores, relativización de los valores morales, etc. En Estados Unidos, los ecos de los cambios experimentados en el panorama británico tuvieron su reflejo. Autores como Samuel Ray Delany, Judith Merril, Fritz Leiber, Roger Zelazny, Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin, Philip Joseph Farmer y Robert Silverberg, representan la esencia de las nuevas vías de este género literario. El cyberpunk. En la década de 1980 las computadoras cada vez más ubicuas y la aparición de las primeras redes informáticas globales dispararon la imaginación de jóvenes autores, convencidos de que tales prodigios producirían profundas transformaciones en la sociedad.
Este germen cristalizó principalmente a través del llamado movimiento cyberpunk, un término que aglutinaba una visión pesimista y desencantada de un futuro dominado por la tecnología y el capitalismo salvaje con un ideario punk rebelde y subversivo, frecuentemente anarquista. Una nueva generación de escritores surgió bajo esta etiqueta, encabezados por William Gibson, Bruce Sterling y Neil Stephenson. Post-cyberpunk. A principios de la década de 1990 ocurrió un cambio significativo en la literatura de ciencia ficción. Autores antes plenamente cyberpunk o que nunca habían pertenecido a esa corriente, comenzaron a rechazar explícitamente los clichés de dicho género, y de paso, a considerar a la tecnología con una visión más positiva. Es notorio que esto ocurría casi al mismo tiempo que se daba la acelerada introducción de las computadoras e Internet en la vida cotidiana. Conforme los autores empezaron realmente a usar las computadoras y la red global, sus opiniones y obras empezaron a cambiar y a rechazar la rebeldía y exaltación de la marginalidad del cyberpunk. En las novelas post-cyberpunk, es mucho más frecuente que los protagonistas sean integrantes respetables de sus comunidades. Científicos, militares, policías e incluso políticos. Aún en el caso de personajes más marginales, su interés suele residir en mantener o mejorar el statu quo, no en destruirlo, tal y como era lo típico en el cyberpunk. Y cuando no lo hacen, suelen ser los antagonistas. La primera novela etiquetada como post-cyberpunk es Snow Crash, 1992, de Neil Stephenson. Además de Stephenson, han sido etiquetados como post-cyberpunk autores tan dispares como Nancy Criss, Greg Egan, Tad Williams, Charles Stross o Richard Morgan. Subgéneros contemporáneos. En épocas recientes, a la ciencia ficción se le han agregado varios subgéneros cuyos nombres usan también el postfijo punk. Esto por analogía con el cyberpunk, que es ciencia ficción centrada en la cibernética. Estos subgéneros responden en ocasiones a impulsos estilísticos de los autores, o a la demanda de los lectores y espectadores, pidiendo más obras con el mismo estilo de ciertas obras originales. Entre estos subgéneros están el steampunk, o ciencia ficción centrada en la presencia anacrónica de ciertas tecnologías avanzadas basadas en, o coexistiendo con el motor a vapor, y situadas durante la revolución industrial y la época victoriana. El biopunk, donde la ficción se centra en el impacto de grandes avances de la biotecnología, pudiendo situarse tanto en el futuro, presente o en un pasado anacrónico. Ejemplos de obras de este estilo son el filme Gattaca, o la saga de videojuegos BioShock. El retrofuturismo, que retoma en tono serio o irónico, el entusiasmo por el futuro y la imaginería optimista de los años 30, 40 y 50, ejemplos de este género serían obras como Sky Captain y El mundo del mañana. Próximo artículo. La ciencia ficción en soportes diferentes a los libros, tales como revistas, cine, televisión, etc.